Que el Señor bendiga este instante de calma. He visto titulares como campanas que tocan a deshora, palabras grandes que agitan la mente y dejan el pecho estrecho. En días así, cuando se escucha que algo desciende, que una sombra recorre países y fronteras, recuerdo la pequeña lámpara de aceite de la capilla lateral. No compite con los focos ni busca llamar la atención. Arde baja y fiel, como si conociera un secreto que el ruido no logra comprender. He aprendido allí que el miedo suele tener prisa, mientras que la presencia de Dios camina sin afán. Una madrugada, hace años, me quedé sentado en el coro cuando aún no amanecía. El viento golpeaba las ventanas de madera y todo parecía anunciar tormenta. Sentí esa antigua inquietud que llega sin permiso, no por algo concreto, sino por la suma de numerosas pequeñas incertidumbres. Entonces pensé en los que viajan de noche, en quien empuja una maleta por un andén desconocido, en quien mira el mapa y no reconoce su propio rumbo. Descubrí que el corazón humano puede escuchar 1000 alarmas y, sin embargo, seguir latiendo al compás de la confianza, como si una mano silenciosa sostuviera el peso del mundo por dentro. No pretendo negar los peligros. He conocido horas en que la información cae como granizo, cada notificación una piedra, cada comentario un golpe en la frente. En esa sensación de algo viene, la imaginación se vuelve un caballo desbocado. Allí aprendí a respirar como quien cuenta los peldaños de una escalera, inspirar, sostener, exhalar, y en ese ritmo reconocer señales pequeñas, el murmullo de agua en la sacristía, el olor a cera recién encendida, la primera paloma que cruza el patio de la parroquia. No son argumentos ni pruebas, son gestos que no ceden al pánico. En ellos, lo divino se hace cercano. En los años de servicio he visto que los temores colectivos contagian más rápido que un incendio en pasto seco. Se repiten frases, se comparten presagios, se alimentan sospechas. Sin embargo, también he sido testigo de otra corriente, más honda y persistente, que no corre por la superficie de los comentarios, sino por la raíz de la vida. Una madre que se queda a la cabecera de su hijo enfermo, un hombre que comparte su abrigo en la estación fría, una joven que decide aprender un oficio para sostener su casa. Allí, en esas decisiones sin cámaras ni titulares, desciende algo distinto, una ternura que se parece a la lluvia que no hace ruido al caer. Recuerdo a don Esteban, que tocaba el órgano casi sin ver. Cuando el temor se instalaba en la comunidad, él se sentaba, tanteaba las teclas con la paciencia de quien reconoce un rostro querido y dejaba que las notas se hicieran camino. No buscaba llenar el templo, tocaba como quien habla con un amigo en voz baja. Un día me dijo: «Padre, cuando todo suena demasiado fuerte, hay que elegir el tono que nos permita escuchar el latido propio». Esa frase se me quedó para siempre. Elegir un tono. Aprendí que la fe no es un altavoz, sino un diapasón. Ajusta desde adentro. He caminado por barrios donde la palabra emergencia parece escrita en las paredes. Sin embargo, incluso allí, la vida insiste en brotar. Un puesto de pan que abre temprano, un vecino que barre la vereda, un maestro que llega con una tiza al aula prestada. Lo que desciende sobre una tierra no siempre es amenaza. A veces es una oportunidad de reconocernos frágiles, de emprender juntos una tarea sencilla y firme. He visto que, cuando todo parece inclinarse hacia la angustia, la colaboración se vuelve el lenguaje más claro. Hay noches en que el rumor del mundo se siente como si hirviera el agua. Entonces vuelvo a una imagen, la del pescador que recoge sus redes al atardecer. No sabe cuántos peces hubo en la jornada, ni cuántos habrá mañana. Sabe lo que le toca: lavar las redes,
reparar lo roto, atar los cabos sueltos. Así se sostiene la esperanza, con actos concretos y repetidos, sin dramatizar cada nube. El corazón aprende a vivir con lo que llega, sin adelantarse a aquello que aún no es. Y en ese aprendizaje va creciendo una libertad suave. He experimentado la tentación de exigir a Dios explicaciones. Quise, en más de una ocasión, una brújula infalible que disipara toda duda. Con el tiempo comprendí que la brújula se guarda en el bolsillo de cada día. Apunta a la compasión. Cuando la compasión orienta, el mapa se vuelve menos confuso, porque se eligen caminos que sostienen a otros, no veredas que solo defienden el propio refugio. Descubrí que una casa es más segura cuando su puerta tiene bisagras de hospitalidad. Donde el miedo quiere trancar ventanas, la confianza propone encender una lámpara. En momentos de alarma global, el lenguaje se llena de todo y nada, de absolutos que arrasan matices. He visto que la vida verdadera no ocurre en esos extremos, sino en lo cotidiano. El vaso de agua ofrecido al visitante, la comida compartida, la paciencia con quien habla más lento, la llamada que no se posterga. La presencia de Dios se parece a ese hilo que no se rompe aunque el telar tiemble. Mientras mucha gente mira el cielo esperando señales, a veces lo más alto se manifiesta en la tierra, en la mano que se alarga, en el tiempo que se entrega, en la palabra que no hiere. Cierta tarde pasé por el hospicio donde una mujer muy mayor esperaba sus horas postreras. Me pidió silencio. Le tomé la mano. No dijo, tengo miedo, pero sus ojos lo contaban todo. Sentí que cada respiración era un acto de fe. No buscaba respuestas, buscaba compañía. Allí aprendí que, cuando la sombra parece descender, la amistad se vuelve el modo más sencillo en que Dios se hace presente. No reduce el dolor a teorías, se queda, sostiene, escucha. Esa presencia tan humilde cambia el clima de un cuarto y, si se repite, también el de una ciudad. En el pasado, cuando un campanario anunciaba peligro, la comunidad corría a reunirse. Ahora las alarmas suenan en cada bolsillo. La dispersión se amplifica. Por eso creo que conviene recuperar hábitos antiguos. Sentarse frente a la ventana sin prisa, aceptar el mate que alguien ofrece, caminar 3 cuadras sin mirar el teléfono, saludar al que recoge la basura, orar sin palabras. No se trata de negar la gravedad de los tiempos, se trata de darle un lugar a la calma para que el juicio no se nuble. Una mente serena no desconoce lo difícil, lo nombra con precisión y decide sin sobresalto. He visto caras endurecidas por la sospecha. A esas caras no les convence un discurso, las ablandan los hechos, un plato caliente, un perdón que se concede sin llevas ni candados, un trabajo hecho a conciencia. A veces se habla de Europa o de cualquier otra región, como si fueran nombres sin gente. Pero cada nombre grande es un conjunto de casas, patios, niños que aprenden letras, ancianos que acomodan flores en una foto. Lo que desciende sobre los pueblos siempre pasa por esas puertas pequeñas. Si lo que llega trae temor, la hospitalidad lo transforma en responsabilidad compartida. Si lo que llega trae confusión, la escucha lo traduce en pasos concretos. He aprendido a desconfiar de las conclusiones precipitadas. La historia tiene ciclos que marean, como el mar cuando cambia la marea. En ese vaivén, la fe no es una ancla que inmoviliza, sino una cuerda que evita el naufragio. Permite moverse sin perder el punto de referencia. Y ese punto, para mí, siempre ha sido la vida sencilla de la gente. Su capacidad de levantarse temprano, de agradecer una mano extendida, de llorar sin vergüenza, de empezar de nuevo. Se dice que algo desciende, quizás sí,
Cada época tiene sus nubes, pero también descienden otras cosas. Una inspiración para el médico de guardia, una idea para el maestro cansado, la fortaleza que recibe quien cuida a un discapacitado, la paciencia que visita a la familia que atraviesa estrechez. He visto esa gracia común caer como rocío sobre jardines desordenados. No escoge los más perfectos, moja donde encuentra sed. Si el temor avisa que viene la noche, esa gracia enciende lámparas en las cocinas, en los talleres, en los hospitales. Pienso en los caminantes que cruzan fronteras con el nombre apretado en el bolsillo. Cuando la intemperie se instala, cada gesto cuenta. El banco que se comparte, el techo que se ofrece, la palabra que no juzga. Allí percibo lo sagrado de manera nítida. No es un sistema, es una visita. Llega de modo sencillo, como llega el día cuando el cielo todavía no se ha definido entre gris y azul. No hace ruido, persevera. En mi interior también descienden cosas. A veces se instala la tentación de desistir, ese cansancio que apaga todo color. En esas horas me ayuda a recordar la cocina de mi abuela. Había una tetera que tardaba en silbar. Parecía que no iba a hervir nunca. Y de pronto, un hilo de vapor anunciaba que el calor había hecho su trabajo. La fe se parece a esa tetera, silenciosa y constante. Trabaja por dentro y, de golpe, permite servir algo caliente a quien llega. No ignora el frío que hay afuera. Lo enfrenta a fuego lento. He aprendido a mirar el cielo sin buscar presagios. Los cambios climáticos del mundo interior son más complejos que cualquier pronóstico. En ese cielo personal he visto tormentas que no salían en los noticieros y amaneceres que nadie vio más que yo. Dios se movía allí como un vecino que conoce el barrio. No llama al timbre, empuja la puerta con delicadeza y pregunta si hay algo que lavar, algo que arreglar. Con esa cercanía el terror pierde altura, deja de ser un pájaro de rapiña en vuelo y se vuelve un problema que se puede atender por partes. También he reconocido la importancia de la palabra todavía. Todavía hay tiempo para pedir perdón. Todavía se puede escuchar. Todavía existe la alternativa de ofrecer un vaso de agua. Esa palabra impide que el miedo cierre la historia antes de que termine. Y mientras exista un todavía, hay campo para la esperanza. No una esperanza ingenua, sino una que conoce el barro y aún así planta. En un confesionario he escuchado relatos que nadie publicará. Dolor, vergüenza, también coraje y pasos nuevos. De allí salgo con la certeza de que el mal hace ruido, pero el bien echa raíces. La raíz no se ve en los anuncios, sin embargo sostiene el árbol cuando arrecia el viento. Lo que desciende puede ser amenaza, también puede ser una temporada que obliga a profundizar más, a buscar tierra firme, a dejar de vivir de lo superficial. He visto que, tras esas temporadas, la gente aprende a valorar lo que no perece. La cercanía, la mesa compartida, el trabajo honesto. Si se pregunta qué hacer, mi corazón responde con cosas simples. Encender una lámpara a la misma hora cada tarde y recordar que la vida tiene un ritmo. Preparar pan para alguien que quizá no llegue, pero si llega, encuentre algo. Escribir una carta a quien quedó lejos. Ordenar el cajón, porque el orden de adentro ayuda a entender el afuera. Agradecer por 3 realidades concretas antes de dormir. Estas pequeñas disciplinas sostienen como puntales una casa en reforma. No detienen la lluvia, pero evitan que se caiga el techo. He sentido, frente a la alarma, el deseo de hablar fuerte. Sin embargo, cada vez que levanto la voz, algo se quiebra en mí. Prefiero bajar el tono y cuidar la temperatura del alma. Lo que más necesita el mundo en turbulencia no es un funcionario de verdades,
sino un testigo de bondad, alguien que recuerde que Dios no trabaja con estruendo, trabaja con paciencia. Si lo que desciende asusta, la paciencia lo enfrenta con resistencia blanda, como esa madera que, por flexible, no se rompe. En la sacristía hay un mantel con una pequeña mancha que no se quita. He intentado varias veces limpiarla, sin éxito. Aprendí a doblar el mantel de modo que la marca quede en el borde, no para esconderla, sino para que no distraiga. Con la historia pasa lo mismo. Hay heridas que no se borran, pero el amor sabe acomodarlas para que no gobiernen la mesa. Puede que desciendan nubes, pero no gobiernan si el corazón aprende a disponer su casa para lo mejor. Hoy, mientras escribo, oigo pasos en el patio. Alguien viene a pedir ayuda para una mudanza. Nada grandioso. 2 cajas y una silla. Me levanto y recuerdo que todas las teologías se ponen a prueba en estos pasillos. Allí se verifica si la fe sirve para cargar el otro lado de la silla. Cada gesto así modifica la atmósfera. A veces lo que se anuncia como amenaza se vuelve ocasión de encuentro, si hay manos dispuestas. No sé qué traerá la tarde. Ningún día lo sé, pero he descubierto que, cuando el corazón decide confiar, la niebla no manda. Viene y va. Lo que permanece es una presencia que no falla. La he sentido en los desvelos. La he visto en los ojos de los que dan sin cálculo. La he reconocido en mí cuando me entregué a lo pequeño con gratitud. Esa presencia no evita las tormentas. Enseña a atravesarlas con humanidad. Doy gracias por esta certeza que me sostiene cuando el mundo grita. No por saber más que nadie, sino por haber sido sostenido en mi propia fragilidad. Si algo desciende, que encuentre tierra preparada, menos rumor y más escucha, menos nervio y más mansedumbre, menos prisa y más fidelidad en lo mínimo. Desde ahí, la vida continúa, y en su continuar se transparenta un bien que no depende de titulares. La paz no es una estrategia, es un hábito que se cultiva como se riega una planta, cada día un poco. Incluso cuando llueven noticias y los vientos quieren llevarse las hojas, la raíz bebe de adentro. He aprendido a quedarme ahí, en lo hondo. Desde ese lugar, cada alarma pierde volumen y deja una pregunta que vale la pena. ¿Qué bien puedo hacer hoy? Al responderla, la jornada se ordena y el rumor de fondo se aleja hasta volverse eso que siempre fue. Un rumor. Al caer la tarde, la lámpara vuelve a encenderse en la capilla lateral. No discute con la penumbra, la acompaña. Así quiero atravesar estos tiempos, sin negar los nubarrones, sin exagerar su tamaño, paso a paso, mano a mano, confiando en que Dios habita los pasillos de la historia como quien recorre una casa querida. Y en ese recorrer deja migas de consuelo para quien las busca con sencillez. Hoy las he encontrado. Mañana, con ayuda, volveré a buscarlas. Y mientras tanto, que descienda lo que deba descender. Aquí dentro, la calma aprende a sostener su sitio. He pasado gran parte de mi vida observando cómo los pueblos cambian de rostro cuando la incertidumbre se instala. Primero llega como una nube lejana, una conversación en los cafés, una expresión distinta en los ojos. Luego se vuelve parte de todo. Los saludos se acortan, los pasos se apresuran, los abrazos se reducen a gestos breves. He aprendido que el miedo no siempre grita. A veces susurra en los pequeños hábitos, en la manera en que se cierran las cortinas antes del anochecer, en la prisa con que se termina una frase. Y sin embargo, debajo de esa tensión, sigue latiendo algo que no se deja apagar: la obstinación del bien. He visto hombres cansados continuar su trabajo en los campos, mientras el rumor de lo que desciende se esparce como viento seco. He visto mujeres poner flores en las ventanas,
aunque nadie pase a mirarlas. Hay una fidelidad secreta en esos actos que no buscan recompensa. Son semillas silenciosas de un reino que no se anuncia en carteles, pero crece igual, tercamente, como hierba entre piedras. Es allí donde siento con más fuerza la respiración de Dios, ese pulso invisible que sostiene lo frágil y lo vuelve fecundo. Recuerdo una tarde en que la radio repetía advertencias, cifras, pronósticos. Me senté frente al altar vacío y apagué el sonido. El eco del silencio llenó la nave como una presencia nueva. En ese instante comprendí que no todos los descensos son amenazas. Algunos traen purificación. Tal vez lo que se anuncia como peligro es, en lo profundo, una invitación a volver al centro, a revisar qué hemos hecho con nuestra atención, con nuestra confianza. El corazón, cuando escucha más allá del ruido, puede distinguir entre el temor y el llamado. Con los años he descubierto que el alma del mundo es como una ciudad vista desde un campanario. Desde arriba las calles parecen tranquilas. Se ven los techos, los patios, las sombras alargadas de los árboles. Pero al bajar, entre los callejones, se siente el pulso real, las discusiones, los juegos de los niños, el pan recién hecho. Lo divino no vive en el panorama general, sino en el detalle. Por eso, cuando las noticias hablan de continentes y de amenazas globales, busco el detalle. Un anciano que alimenta a los gatos callejeros, una niña que aprende a escribir su nombre, un enfermero que se queda más tiempo en la sala. Allí, el mundo recupera su medida humana. A veces pienso que la mayor tentación de esta época es la desmesura. Todo se amplifica, el dolor, la alarma, la sospecha. La mente humana, cansada de tanto eco, se cierra como un puño. Entonces la fe se convierte en un acto de respiración. Abrir la mano, abrir el pecho, permitir que algo más grande respire dentro. No se trata de negar el peligro, sino de evitar que se adueñe de la mirada. He aprendido a decir dentro de mí, aquí estoy, todavía presente. Y ese todavía tiene la fuerza de una raíz. Cuando se habla de Europa o de cualquier otro lugar donde parece que algo pesado cae, recuerdo la historia de los árboles del norte. Los inviernos los doblan, los hielos los hieren, pero las raíces se hunden más hondo cada año. No luchan contra el invierno, lo usan para fortalecerse. Así es el corazón creyente. No desafía la tempestad, la atraviesa despacio, sin perder su orientación. Cada sacudida deja una enseñanza, y cada enseñanza un brote nuevo. Una tarde me visitó un hombre que había perdido casi todo: su empleo, su casa, su sensación de futuro. Me habló de la caída del mundo, de un descenso que él sentía como una losa sobre la espalda. Lo escuché largo rato. Cuando se fue, quedé pensando que a veces el mundo no desciende sobre nosotros. Somos nosotros quienes descendemos hacia nuestro propio fondo para encontrar lo esencial. En esa profundidad se disuelven las máscaras, las seguridades prestadas, y solo queda lo que verdaderamente sostiene. A veces hay que tocar ese fondo para comprender de dónde viene la fuerza para subir. He aprendido a no temer la oscuridad inicial de las transformaciones. Cuando el cielo se carga de presagios, pienso en el nacimiento de las montañas. Se formaron entre choques y fuegos, entre convulsiones que parecían destruirlo todo. Y sin embargo, de ese caos emergió la belleza que ahora contemplamos como paisaje eterno. Tal vez las alarmas del presente sean apenas el ruido del barro mientras Dios modela una nueva forma de vida. No es fácil creerlo, pero he sentido esa posibilidad palpitar en medio del desconcierto. Cada día, cuando el reloj marca las 6, suenan las campanas de la parroquia. No anuncian peligro,
solo el paso del tiempo. Me gusta pensar que mientras otros escuchan sirenas y alertas, esas campanas insisten en otra música, la de lo cotidiano que sigue en pie. En la repetición de sus golpes hay un recordatorio. El tiempo no se detiene por el miedo. El tiempo sigue y con él la oportunidad de elegir la bondad una vez más. En los años difíciles, comprendí que la esperanza necesita disciplina. No basta con sentirla, hay que cultivarla. Requiere una práctica parecida al trabajo del hortelano. Limpiar la tierra, quitar las piedras, regar aunque el cielo esté gris. La esperanza madura en el ejercicio de la paciencia. No crece al calor de los anuncios, sino en la sombra del esfuerzo diario. Por eso, cuando escucho que algo descenderá sobre Europa, pienso que lo verdaderamente decisivo será lo que ascienda desde cada hogar. La firmeza tranquila, la cooperación silenciosa, el amor que se niega a huir. He visto pueblos enteros renacer de la ruina, no por estrategias ni por discursos, sino porque unos pocos decidieron no rendirse. Gente que, sin saberlo, se convirtió en levadura para los demás. Así funciona el reino, invisible al principio, irresistible con el tiempo. Nadie puede predecirlo, pero se siente. Cuando el miedo paraliza, el bien se mueve como agua subterránea, buscando su salida. Esa corriente, aunque no se vea, sostiene los cimientos. Recuerdo una mañana de invierno. La neblina cubría los caminos y el pueblo parecía suspendido. Caminé hasta la orilla del río. No se veía la otra margen, pero se oía el murmullo del agua. Ese sonido me bastó. Comprendí que la fe no siempre necesita ver la orilla. Le alcanza con escuchar el movimiento de la vida. Desde entonces, cada vez que el mundo se llena de anuncios oscuros, me repito aquella imagen. Mientras el agua siga corriendo, hay promesa. He conocido el temblor de quienes se sienten al borde de algo grande e incierto. Lo he sentido también en mí. En esos momentos, un gesto sencillo puede cambiar el clima interior. Encender una vela, tocar una mano, preparar una taza de café. No son gestos mágicos, pero abren grietas por donde entra la serenidad. Dios se cuela por esas grietas. No desciende como relámpago, sino como aire que se acomoda en el pecho. Hay días en que la noticia del miedo se disfraza de ciencia, de política o de profecía. He aprendido a escuchar sin desprecio, pero también sin entregar el corazón. No todo lo que suena urgente merece obediencia. Hay verdades que se revelan solo a quien permanece en calma. La calma no es pasividad, es lucidez. Permite discernir si el peligro viene de fuera o de dentro. La mayoría de las veces, el verdadero peligro es el que logra dividirnos, el que siembra desconfianza. Contra ese, la única vacuna es la ternura. Cuando la noche se adelanta y el viento sopla con fuerza, suelo encender una lámpara de aceite junto al crucifijo. No es por costumbre, sino por memoria. Me recuerda a todas las manos que encendieron algo antes que yo. Monjas en hospitales, campesinos en aldeas, madres que rezaban sin palabras. Esa cadena de luz silenciosa es lo que mantiene al mundo unido. Si algo desciende, que lo encuentre alumbrado por esas pequeñas llamas. No evitarán la tormenta, pero impedirán que reine la oscuridad total. He sentido que la esperanza no necesita explicar sus razones, basta con ejercerla. Como el cantor que sigue entonando una melodía, aunque el público se haya ido, la esperanza canta para mantener viva la afinación del alma. Cuando el mundo vuelva a calmarse, esa música interior será la que marque el compás de la reconstrucción. Por eso, ahora, en medio del ruido, me gusta pensar que cada acto de bondad es una nota que prepara la sinfonía futura.
Hay cosas que no se detienen: el crecimiento de las semillas, el despertar de los niños, la marcha de las estrellas. Ninguna alarma puede suspender esos procesos. En ellos se refleja la fidelidad del Creador. Por eso confío, no porque el mundo sea predecible, sino porque incluso en su imprevisibilidad, algo permanece ordenado. Lo divino no se escandaliza del caos, trabaja desde dentro para redimirlo. En mis últimos años he notado que el miedo global tiene una raíz común: la sensación de pérdida de control. Pero la fe nunca prometió control, prometió compañía. Dios no ofrece un manual de seguridad, ofrece presencia. Y esa presencia, cuando se reconoce, transforma la forma de mirar. Lo que parecía un descenso se convierte en descenso de gracia, como la lluvia que cae para fecundar la tierra agrietada. He visto a gente llorar sin consuelo y días después volver a sonreír con una serenidad nueva. No porque todo se arreglara, sino porque comprendieron que el alma humana puede hospedar tanto la pena como la esperanza. No son enemigas, se equilibran. Esa capacidad de contener lo contrario es el milagro que mantiene al mundo en pie. Si algo desciende, que también descienda la madurez para recibirlo sin rompernos. El cielo, en sus giros, no olvida a nadie, ni a los que temen ni a los que confían. A todos los cubre, y mientras el viento sopla sobre los campos, sigo creyendo que el amor, ese amor sin adjetivos, es la fuerza más antigua y más actual que existe. No se impone, no amenaza, no grita, se queda, permanece. Y en su permanecer convierte la alarma en oportunidad, el descenso en siembra, la noche en espera. Así avanza el corazón que confía. No se deja arrastrar por el ruido, se vuelve raíz, se vuelve hogar. Y cuando todo parece incierto, descubre que lo esencial sigue intacto: el pulso de la vida, el respiro de Dios, la promesa que no se borra aunque el mundo tiemble. He caminado por ciudades que una vez fueron símbolo de orden y abundancia, y las he visto temblar bajo la sombra de lo inesperado. En esos días en que el aire parece cargado de un presentimiento que nadie puede nombrar, he aprendido a no preguntar tanto qué ocurre allá afuera, sino qué sucede aquí adentro, en este espacio silencioso donde se decide la calidad de nuestra respuesta. El corazón, cuando se asusta, busca refugios antiguos: la costumbre, la dureza, la negación. Pero si se le da tiempo, aprende a abrir otra puerta, la de la ternura, esa fuerza que parece pequeña y sin embargo sostiene lo que la razón no alcanza. He conocido a personas que perdieron su seguridad en una sola jornada: un corte de luz, una caída en la economía, un rumor que corrió más rápido que la verdad. Y sin embargo, los vi levantarse al amanecer para preparar pan, para cuidar a un enfermo, para ofrecer un saludo amable a quien pasaba por la calle. Me conmovió esa fidelidad a la vida en medio de la fragilidad. Comprendí que no hay sistema ni estructura capaz de derribar por completo al ser humano que aún ama. El amor, en su forma más concreta, la que limpia, la que alimenta, la que perdona, es lo que mantiene la tierra respirando. A veces pienso que las verdaderas catástrofes no son las que caen del cielo, sino las que se gestan en el interior, cuando la desconfianza se vuelve ley, cuando la esperanza se disfraza de sarcasmo. Lo que desciende sobre los pueblos puede ser una nube, una crisis o un rumor, pero lo que se levanta desde dentro es lo que define el destino. He visto lugares arrasados por la guerra que renacieron porque alguien decidió reconstruir sin odio. Esa decisión simple, casi invisible, tiene el poder de transformar épocas enteras. Una noche, mientras las noticias hablaban de amenaza y fronteras cerradas,
Salí al patio. El cielo estaba cubierto, pero detrás de las nubes se adivinaba una claridad persistente. Sentí una frase interior, no escuchada con los oídos, sino con el alma. Nada de lo que cae desde arriba puede apagar la luz que sube desde adentro. Desde entonces, cada vez que el mundo parece caer, busco esa dirección, hacia adentro, hacia lo que asciende. Allí encuentro a Dios, no como explicación, sino como presencia. En mi infancia, mi madre tenía una costumbre. Cuando la tormenta se acercaba, apagaba la lámpara y decía que era hora de escuchar el cielo. No lo hacía por temor, sino por respeto. Esa pausa me enseñó algo que no he olvidado. Cuando todo tiembla, es necesario detenerse. El alma necesita silencio para recordar su orientación. En el ruido, la fe se fragmenta. En la quietud, vuelve a unirse. Quizás por eso, en esta era de alertas y anuncios, la mayor resistencia sea la serenidad. En las aldeas pequeñas, donde aún se escuchan los pasos sobre el empedrado, la gente sabe que las crisis llegan como las estaciones. Nadie las ignora, pero nadie las convierte en identidad. Aprendí de ellos que cada invierno trae consigo la promesa del deshielo. Esa sabiduría sencilla vale más que cualquier teoría. No se trata de negar la gravedad del tiempo que vivimos, sino de confiar en la capacidad de la vida para rehacerse. Lo he visto una y otra vez. La hierba que vuelve a crecer donde hubo fuego, la sonrisa que regresa después de la pérdida. He conversado con ancianos que vieron descender sobre sus pueblos muchas sombras. Guerras, plagas, hambres, todos coinciden en algo. El miedo cambia de rostro, pero la esperanza mantiene el mismo gesto. Es la misma mirada tranquila que, aún en la oscuridad, busca una chispa para encender la jornada siguiente. Esa continuidad de la esperanza me parece uno de los milagros más discretos y más reales de la historia humana. En los monasterios donde he pasado retiros, la rutina es una forma de salvación. Cada día se repite, pero cada repetición purifica. Allí comprendí que la constancia es más fuerte que el miedo. Cuando el mundo se desordena, la disciplina sencilla, orar, trabajar, compartir el pan, se convierte en refugio. No un refugio para esconderse, sino para sostener la claridad. He aprendido que el corazón, si no tiene una práctica, se dispersa. Y la dispersión es el terreno donde el miedo germina más rápido. El ruido global quiere hacernos creer que estamos solos, que la historia avanza sin sentido, pero basta un solo acto de solidaridad para desmentirlo. He visto ese desmentido en hospitales, en escuelas, en las cocinas de barrio, donde se sirve comida gratuita. Esas manos que se extienden son la prueba de que el bien no necesita permiso. Mientras exista alguien que ofrezca, sin esperar aplauso, el mundo conserva su centro. Recuerdo una caminata por la costa de un país lejano. El mar estaba agitado y el viento traía un olor a sal y metal. A cada paso pensaba en la fragilidad humana frente a las fuerzas que no controla. Y sin embargo, allí, entre las olas y el ruido, una gaviota planeaba con calma. No resistía el viento, lo usaba para elevarse. Me pareció una lección viva. El miedo puede ser también una corriente que, bien usada, nos enseña a confiar más allá de lo visible. Cuando escucho que algo desciende sobre Europa, pienso en esa gaviota. Tal vez no se trate de una condena, sino de una corriente nueva que exige aprender a volar de otro modo. Cada época necesita reajustar sus alas. Lo que parecía seguro se transforma, y lo que parecía perdido puede convertirse en semilla. He aprendido a mirar las crisis como semillas con forma de piedra. Duras al principio, pero dentro guardan vida.
El corazón humano tiene memoria de Dios, incluso cuando lo olvida. Esa memoria es lo que nos salva del pánico total. Es como un hilo que, en medio del laberinto, sigue conduciendo a la salida. Muchos lo llaman intuición, otros lo llaman fe. Yo lo siento como una respiración que no depende de mí, pero que me habita. Cuando la reconozco, la alarma exterior se reduce al tamaño de lo que es, un sonido pasajero. En mis años de servicio he visto que la verdadera fe no elimina la incertidumbre, la abraza, la transforma en oportunidad para confiar. No hay certeza más sólida que aquella que acepta no saber y aún así se entrega. He aprendido a vivir con esa entrega, ligera, sin exigencias, sin dramatismo. En ella hay una libertad que el miedo no puede tocar. Los pueblos que han aprendido a confiar en medio del dolor desarrollan una fuerza invisible. No se nota en los monumentos ni en los discursos, pero sostiene el tejido de la convivencia. He sentido esa fuerza en los ojos de quienes perdieron todo y aún así ofrecen un vaso de agua. Tal vez eso sea lo que Dios espera de nosotros, no grandeza, sino fidelidad a lo pequeño. En lo pequeño se encuentra la verdadera resistencia. A veces me preguntan si no temo que el mundo se acabe. Sonrío. El mundo se acaba y renace todos los días. Cada amanecer es una prueba de que el final no tiene la última palabra. He acompañado a personas que partían de este mundo y en sus últimos momentos he sentido una serenidad que ninguna catástrofe puede imitar. Allí comprendí que el fin no es una caída, sino un paso. Y si la muerte misma puede ser paso, cuánto más cualquier crisis. El aire cambia, los mapas cambian, los sistemas se transforman, pero el bien sigue teniendo el mismo olor, el del pan recién hecho, el de la tierra húmeda después de la lluvia, el de una habitación donde alguien cuida. Nada de eso desaparece por decreto. Ninguna sombra puede abolir esos gestos. Mientras haya uno solo, el descenso no es derrota, sino tránsito. He caminado bajo cielos grises que parecían no abrirse nunca, y sin embargo, una mañana el sol volvió. No fue un milagro ruidoso, fue la fidelidad del ciclo. Así también ocurre con el alma. Lo que hoy se siente como peso, mañana puede ser claridad. Por eso sigo creyendo que incluso en medio de la alarma global, Dios trabaja en silencio, preparando el amanecer que aún no vemos. El corazón, cuando se deja guiar por esa confianza, ya no busca explicaciones. Acepta el misterio como parte de la jornada. He llegado a amar ese misterio, porque en él se revela una ternura que no depende de lo que ocurra. Es la ternura de quien sabe que no camina solo, que hay una presencia que acompaña desde el origen. Y esa certeza basta para seguir respirando con calma, aun cuando el mundo entero parezca contener el aliento. He visto cómo el miedo se propaga como un viento frío y cómo después de un tiempo, ese mismo viento se disuelve sin dejar rastro, como si nunca hubiera sido tan grande como parecía. Con los años aprendí que las alarmas del mundo cambian de nombre, pero el corazón humano repite los mismos movimientos. Primero se encoge, luego busca luz, finalmente vuelve a respirar. En ese ciclo silencioso he descubierto la fidelidad de Dios, que no impide las tormentas, pero acompaña siempre el retorno de la calma. A veces pienso que todo lo que cae sobre la tierra, ya sea lluvia, ceniza o bendición, viene con una intención de despertar. Lo que parece amenaza puede ser llamado. He aprendido que no siempre hay que mirar hacia el cielo para entender lo que desciende. Basta con mirar alrededor, los rostros cansados que siguen sonriendo, las manos que continúan trabajando, aunque no sepan si habrá mañana,
los gestos de ternura que se repiten sin ser notados. Allí, donde nada parece extraordinario, ocurre lo más divino, la persistencia del bien. En mis años de servicio, he sentido que la verdadera fe no es refugio contra la realidad, sino raíz en medio de ella. Permite hundirse en lo hondo sin ahogarse, sostenerse en lo pequeño cuando todo parece grande y ajeno. Cada jornada trae su propio peso y también su gracia. Lo importante no es evitar lo que desciende, sino recibirlo con mansedumbre, con esa disposición que dice: aquí estoy, dispuesto a aprender lo que este día quiera enseñarme. He acompañado a muchas personas en sus horas más inciertas. Algunas lloraban, otras callaban, algunas pedían explicaciones, otras solo buscaban una mano. En todas ellas, sin excepción, encontré un mismo anhelo: que la vida siga teniendo sentido, aun cuando todo parece perderlo. Ese anhelo es, para mí, la voz de Dios dentro del ser humano. No ordena, no impone, simplemente susurra: no te apartes de la bondad. Y cuando alguien obedece a esa voz, aunque no entienda nada, el mundo se vuelve un poco más habitable. Me gusta pensar que la fe es una forma de permanecer incluso cuando no hay claridad, cuando las certezas se derrumban y la mente se llena de ruido. Permanecer es un arte lento, no exige fuerza, sino fidelidad. Lo aprendí de la naturaleza. Los árboles soportan el invierno sin desesperarse. Saben que no todo florece todo el tiempo. Y así también el alma humana aprende a esperar sin exigir, a creer sin poseer, a confiar sin ver. Cuando el rumor de lo global amenaza con cubrirlo todo, regreso a lo cercano: el sonido del agua que hierve, la brisa que entra por la ventana, el olor del pan que se dora. En esos detalles encuentro una respuesta más clara que en cualquier discurso. Dios no se muestra en los grandes anuncios, sino en lo que sobrevive al ruido. La eternidad, he comprendido, está escondida en lo cotidiano. He escuchado decir que algo desciende sobre Europa, sobre los pueblos, sobre la humanidad entera. Tal vez sea cierto, tal vez no. Pero lo que sí sé es que, desde siempre, sobre el ser humano desciende también otra cosa: la oportunidad de amar. Y ese descenso silencioso, invisible, transforma más que cualquier catástrofe. Porque mientras el miedo busca dividir, el amor une los fragmentos, repara las grietas, enciende el fuego que el frío había apagado. Al final, todo lo que realmente importa ocurre dentro del alma: una reconciliación, una comprensión nueva, un perdón que llega después de muchos años. Allí se decide la paz del mundo, no en las grandes mesas ni en las pantallas. He visto cambiar destinos enteros por un gesto de humildad, por una palabra que pide disculpas, por una mirada que vuelve a confiar. El reino de Dios se manifiesta en esas rendijas, y cada una de ellas es una respuesta al miedo. Mientras escribo, escucho el eco lejano de las campanas. No anuncian peligro, sino tiempo. Tiempo que pasa, tiempo que cura, tiempo que nos devuelve a lo esencial. Cada campanada es como un recordatorio. La historia no se ha detenido. Incluso en medio del desconcierto, la vida sigue tejiendo su trama con hilos invisibles. No sé hacia dónde se dirige, pero sé que la mano que la sostiene no se cansa. He aprendido a mirar el cielo sin buscar señales. Lo que necesito está aquí, en el suelo que piso, en las manos que estrecho, en el aire que respiro. La fe me enseña que la seguridad no está en prever, sino en confiar, que la salvación no llega desde arriba con ruido, sino que brota desde dentro, como una fuente discreta. Dios no nos observa desde lejos, nos respira desde cerca. Cuando el día termina y la luz baja sobre los muros de la iglesia,
siento que todo se acomoda de nuevo. Los temores pierden forma, las palabras encuentran su lugar. En esa penumbra dorada, la presencia divina se vuelve más evidente que nunca. No exige explicación, no pide atención, simplemente está. Y su estar basta para sostener el mundo. Así me gusta concluir este pensamiento, con una gratitud tranquila, sin prisa, sin grandes conclusiones. Doy gracias por la vida que insiste, por la fe que persiste, por el amor que se queda. Si algo desciende, que traiga consigo la posibilidad de mirarnos con compasión, que nos encuentre despiertos, dispuestos a recibir la gracia que se esconde incluso en lo que tememos. El silencio ahora pesa menos. Todo parece respirar al mismo ritmo. Afuera el viento sigue, pero ya no amenaza. Adentro una calma antigua toma su lugar. Y en esa calma reconozco la voz de aquel que nunca se ha ido, que siempre desciende, no para juzgar, sino para habitar. El día se apaga, la lámpara arde sin ruido. La noche llega con su manto de misericordia, y en ese lento oscurecer, la paz de Dios se extiende como un río que vuelve a su cauce, llenando de claridad los rincones del alma. Allí reposo, allí confío, allí termino.